hemos acercado aquí al profeta, que es el hombre de la palabra. Esta palabra, entonces, que se le manifiesta a él aquí a través de la visión y del libro, ¿no? Él encuentra entonces esta revelación de Dios en las visiones y en el libro, según este. Y después este profeta va a tener que manifestar esta palabra de Dios, ¿no? Y ahora ya está listo, está pertrechado de todo lo necesario. Este profeta es como un centinela, decíamos, ¿no es cierto?, de Dios, porque tiene que decir una palabra advertencia, reveladora, tiene que ejercer de centinela para la casa de Israel, tiene que advertir. Bueno, ahora, ya que está preparado, empezamos el capítulo 4. Los capítulos 4 y 5 contienen, es el comienzo de este bloque, ¿no es cierto? Capítulos 4 al 24, que contienen el mensaje, recopilan el mensaje de Ezequiel antes de la caída de Jerusalén. Y los capítulos 4 y 5 contienen algunas cosas también desconcertantes, ¿no? Que, fíjense, vamos a empezar a leer. Estos capítulos son los que le han hecho al pobre Ezequiel la fama de un trastornado, ¿no? A ver, vamos a ver por qué. ¿Alguien puede leer cómo comienza? Hijo de hombre, toma un ladrillo, colócalo delante de ti y graba sobre él la ciudad de Jerusalén. Luego la sitiarás, levantarás contra ella torres de asedio, harás terraplenes, instalarás campamentos y emplazarás a su alrededor máquinas de guerra. Bueno, a ver. Entonces, ¿qué hace este hombre? Se pone a jugar a los soldaditos. Hombre grande, ¿no? Hombre grande, ¿no? Entonces, diseña dibuja una ciudad en un ladrillo, la pone ahí, le levanta terraplenes, juega a los soldaditos. Me hace acordar cuando era chiquito yo, ¿no es cierto? Y después, versículo 3. Toma enseguida una sartén de hierro y colócala como un muro de hierro entre ti y la ciudad. Mírala fijamente. Ella quedará sitiada y tú serás el que la asedia. Esto es una señal para los israelitas. Bueno, vamos a encontrar en estos dos capítulos, 4 y 5, una serie de acciones que Dios le manda realizar al profeta. Pero no le había dicho que tenía que comunicar palabras. Ahora tú les dirás mis palabras. Y resulta que ahora le ordena hacer acciones. Es decir, que él no solo va a pronunciar oráculos, ¿no es cierto?, sino que además va a realizar acciones simbólicas. Estas acciones simbólicas de Ezequiel, ¿no? Entonces, aquí encontramos varias de ellas, ¿no? Y dice, ¿por qué digo acciones simbólicas? ¿Cómo dice la última frase? Esto es una señal para los... Esto es una señal, ot, para Israel, ¿no? Ot y Mofet aparece después también. Otot y Mofetim, señales, signos, ¿no? Entonces, esta es una señal, es una acción que es una señal. Por eso, esta es una de las razones por las cuales al curso le puse como título, ¿cómo se llamaba? Decía, cuando las palabras no alcanzan, ¿verdad? Una de las razones es esta. Vamos a ver después otra razón de ese título. A veces las palabras no alcanzan, ¿no? A veces hace falta
transmitir este mensaje también mediante acciones, ¿no? Noten ustedes que el hombre ha tenido que comer este rollo, ¿no? Todo su ser ahora está configurado con esta palabra. De manera que no solo lo que él diga, los gestos, lo que él hace, son palabra de Dios, es decir, transmiten un mensaje. Y aquí aparece este tema de las acciones simbólicas. Encontramos la primera, es esta del... dibuja allí una ciudad, después la va a sitiar, ahí va a hacer terraplenes, va a hacer puentes, y entonces después pone una sartén allí como muro, es decir, de defensa, como escudo. Después, ¿qué sigue? Tú, acuéstate del lado izquierdo y pon en él la culpa de la casa de Israel. Aquí la palabra awon, culpa, puede tener como dos sentidos fundamentales. Una es la culpa como tal, es decir, el pecado, la falta, el delito, y también la pena por la culpa, ¿no es cierto? La consecuencia de la misma, ¿no? Dice, te acuestas del lado izquierdo y pon en él la culpa de la casa de Israel. Los días en que estés acostado sobre él, cargarás con su culpa. Yo te impongo en días los años de su culpa, 390 días, cada día por cada año. ¿A qué se refiere? Probablemente se refiere a los años de duración de la monarquía, del reino, que han sido años de acumular culpas, de acumular faltas. Cargarás con la culpa de la casa de Israel, ¿no? Aquí, casa de Israel, fíjense que siempre tenemos que tener cuidado qué significa Israel o qué significa casa de Israel. A veces Israel significa el reino del norte, otras veces, mientras en el libro de los reyes, por ejemplo, vamos a encontrar casa de Israel, casa de Judá. Israel, reino del norte, Judá, reino del sur. Aquí muchas veces aparece también así en doble, pero casa de Israel ahora es, en realidad, después del exilio, todo Israel. Todo Israel. O lo que queda de ellos, que en realidad la casa de Judá. ¿Cierto? La casa de Israel es la indicación de la totalidad del pueblo, de todo el reino del norte o del sur. Y en realidad lo que queda de ellos, ¿cierto? Lo que hay, que es el resto de la casa de Judá en realidad. Entonces sinónimo prácticamente de Israel y Judá, porque lo que queda de Israel es simplemente Judá. Y ahora bien, entonces, acuéstate del lado izquierdo, entonces cargarás con la culpa de la casa de Israel. Cuando los concluyas, estos 390 días, te acostarás otra vez del lado derecho y cargarás con la culpa de la casa de Judá durante 40 días. Probablemente se trata de la pena, digamos, en los 40 años de exilio, digamos así. Yo te impongo un día por año. No es fácil interpretar el significado, pero bueno, el significado probable es ese, ¿no es cierto? Después fijarás tu mirada y tu brazo desnudo sobre el asedio de Jerusalén y profetizarás contra ella. Yo te he atado con cuerdas, no podrás darte vuelta ni de un lado ni del otro hasta que no hayas cumplido los días de tu reclusión. Yo tiraré cuerdas sobre ti, le había adelantado Dios, ahora está bien. Esa segunda acción simbólica entonces es la posición en la que se pone este hombre, ¿no? ¿Cuántos días habrá quedado así? No sé. Tercera acción. Toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo, espelta y ponlo todo en una artesa y haz con ello tu pan. Esto es bastante repugnante para un hombre como Ezequiel, que es un purista, ¿no es cierto? Sacerdote, ¿no? No hay que mezclar las cosas, por Dios, ¿no? No hay que mezclar. Y eso de mezclar ahí harinas, ahí como se hace hoy para los panes, ¿no es cierto? No, esto, una cosa es la harina de cebada, otra cosa es la harina de trigo, otra cosa. Entonces, ya la mezcla es rara. Comerás de él, el pan, durante todo el tiempo que estés acostado de un lado, 390 días. El alimento que comas estará racionado, 20 ciclos por día, y lo comerás a hora fijada.
¿Cuándo suele haber racionamiento de alimentos? En escasez. Claro, si una ciudad está sitiada, si está asediada, entonces hay que racionar el alimento, hay que, para que dure, ¿no es cierto? Entonces, también tendrás racionada el agua, beberás la sexta parte de un sextario a hora fija. Comerás una torta de cebada que hornearás ante ellos sobre excrementos humanos. Hasta por ahí, hasta ahí podíamos llegar, Señor. No. Esto de mezclar la harina para hacer pan ya es demasiado, pero hornearla sobre excrementos humanos, delante de ellos. ¿Por qué? Porque tiene que ser una señal, son acciones simbólicas, ¿verdad? Y entonces, Señor, dije yo, dice, así comerán los israelitas su alimento impuro en medio de las naciones donde yo voy a arrojarlos. Es señal entonces del alimento que no tendrán más remedio que comer allí en tierra extranjera, de lo que haya, de lo que te den, de lo que encuentres, como esté preparado ahí porque no tenés mucho para elegir. Pero además dice sobre excrementos humanos, dice, Señor, yo no estoy impuro, desde mi infancia hasta el presente jamás he comido bestia muerta o despedazada, ni ha entrado en mi boca carne contaminada. Y él me respondió, bien, en lugar de excrementos humanos, te permito usar boñigas de buey. Está bien. Ajá. Para hacer el fuego. Entonces, por lo menos. Sí, para hacer el fuego. Sí. Claro, ahí está. Entonces, para que hagas sobre ellas tu pan. Luego me dijo, hijo de hombre, he decidido destruir la provisión de pan en Jerusalén. Comerán el pan tasado y con angustia. Es decir, come el pan pero con angustia, con desagrado, ¿no? Como vos comes ese pan de harina mezclada y hecho sobre boñiga, sobre bosta, ¿no es cierto? Comerás el pan tasado y con angustia, beberás el agua racionada y con ansiedad para que al faltar pan y agua acaben todos desfallecidos y consumidos por sus culpas. Aquí entonces ya esta palabra de Adonai le aclara al profeta el sentido simbólico de la acción que le ordena realizar. Tercera, cuarta acción simbólica. Tú, hijo de hombre, toma una espada afilada y úsala como navaja de barbero y pásatela por tu cabeza y por tu barba. Tómala luego una balanza, divide en 3 partes lo que hayas cortado, prende. Ya, el hecho de raparse eso solamente en tiempo de duelo, digamos, ¿no es cierto? El raparse, el afeitarse. Pero además dice, prende un fuego a 1/3 de los pelos que te hayas cortado, ¿no? 1/3 en medio de la ciudad al cumplirse los días del asedio. Toma otro tercio y ve cortándolo con la espada alrededor de la ciudad, esparciéndolo, ¿no? El último tercio espárcelo al viento, que yo desenvainaré la espada contra ellos. Pero toma ahí una pequeña cantidad y recógelo en el vuelo de tu manto. Y de estos, vuelve a tomar un poco, échalo en medio del fuego y quémalo. De él saldrá fuego contra toda la casa de Israel. Entonces, otra vez, otro gesto simbólico, cortarse la barba y el pelo y 1/3, hacer esto, aquello, es decir, el símbolo del asedio y de la deportación de Jerusalén, ¿no? Acuérdense que estamos aquí entre el 597 y el 587. La gente se siente segura todavía porque han quedado allí en la ciudad, pero no le queda mucho tiempo. También esos que han quedado, esos pelos que habías guardado, también esos serán esparcidos o quemados. Esto dice Adonai. Esta es Jerusalén. Ahí está ya la palabra que descifra el significado de las acciones. Yo la había colocado en medio de las naciones, rodeada de países, pero ella se ha rebelado contra mis normas con más perversidad que las naciones y contra mis decretos más que los países de su alrededor. Sí, han rechazado mis normas, no se han conducido según mis decretos. Ahí está la denuncia. La denuncia.
Y ahora viene la sentencia. Por eso, esto dice Adonai Tsebaot, Adonai del Señor Yahvé, porque ya que vuestra rebeldía es mayor que la de las naciones que os rodean, ya que no os habéis conducido según mis decretos, ni habéis observado mis normas, ni siquiera os habéis ajustado a las normas de las naciones que os rodean, por eso, esto dice el Señor Yahvé, también yo me declaro contra ti. Ejecutaré mi sentencia en medio de ti a la vista de todas las naciones, y debido a las abominaciones haré contigo lo que nunca he hecho ni jamás volverá a hacer. Aquí aparece por primera vez una palabra, otra palabra clave de Ezequiel, que es abominación. La palabra es to'evá, abominación, abominio, abominación, una cosa repugnante, abominable, que provoca náuseas, ¿no es cierto? To'evá. Ante Dios, ¿no es cierto? Y ella explica el sentido. Podemos leer la explicación, versículos 7 y adelante, 9 y adelante, 9, 10, 10. 10. Por eso los padres devorarán a sus hijos en medio de ti, los hijos devorarán a sus padres. Ejecutaré mi sentencia contra ti y esparciré a todos los vientos lo que quiere de ti. Por eso, juro por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que así como tú has contaminado mi santuario con todos sus dolores y todas sus abominaciones, yo también te rechazaré, no me apearé ni perdonaré. Un tercio de los tuyos morirá de peste, o perecerá de hambre dentro de ti. Otro tercio caerá espada en torno a ti. Y el otro tercio lo esparciré yo a todos los vientos, desenvainando personalmente la espada contra ellos. Mucha salvar y furia, y saciar en ellos mi dolor. Y desahogaré mi dolor. Y sabrán entonces que yo he hablado lleno de Señor. Haré sin la ruina, por nunca de naciones de la ley, a vista de todos los pensamientos. Será su gloria delante de nosotros, ejemplo y asombro para las acciones que nos rodean, cuando en ti ejecute mis juicios con cólera y dolor. Lanzaré contra ellos las terribles flechas de terminantes de grande, y yo enviaré para acabar con nosotros. Acrecentaré con nosotros el hambre, y no cubriremos las condiciones de enviaré contra nosotros hambre en estos entonces, y te dedicarán seguros. También con la sangre se cebarán. Se cebarán los hijos, y enviaré contra ti las manos. Es entonces, ¿no es cierto? Varios elementos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la situación de guerra y de muerte, ¿no? Fíjense que aparece en una situación de guerra cuando ya el ejército enemigo ha rodeado la ciudad y la población se encierra dentro de las murallas y pasan allí días, semanas y meses sitiados. A medida que pasa el tiempo, ¿cuál es el primer gran sufrimiento que aparece? El hambre, ¿verdad? El hambre. Y a medida que va muriendo la gente, no hay donde enterrarlos y demás, aparece la peste, ¿no es cierto? La peste. Enseguida, cuando ya no hay más que hacer y está todo debilitado, el ejército enemigo por fin invade y termina matando, ¿no? La espada será, ¿no es cierto?, la espada. Y el resultado final es la muerte. Son las 4
estas 4 cosas que vienen, ¿no es cierto? Acuérdense que después esto aparecerá, que es en realidad una realidad histórica, la secuencia de males de una guerra, ¿no? El hambre, la peste, la espada, la muerte, que después aparecen como personificadas en la literatura apocalíptica, ¿no es cierto? Como entidades, se sienten realmente con una entidad tan fuerte que aparecen como personificadas, ¿no? Bueno, así termina entonces de manera terrible este panorama. Capítulos 4 y 5, mediante acciones simbólicas, está revelando, transmitiendo así esta realidad que el profeta ha percibido gracias a la revelación divina. El profeta es el hombre de la palabra. Todo su ministerio está ordenado a la palabra, como decíamos, pero esta palabra se expresa no solo oralmente, mediante oráculos, se expresa también con mucha frecuencia mediante esta forma de actos simbólicos. Podrían definirse las acciones simbólicas como una especie de mimo, visto que representa analógicamente el mensaje. La presencia de estas acciones simbólicas con bastante frecuencia en profetas manifiesta que el ministerio del profeta no abarca solo su palabra, su discurso, sino todo su ser. Acuérdense de Jeremías. Jeremías, ahí está reunida toda la embajada, hay una especie de cumbre ahí de embajadores de los distintos países vecinos que vienen a reunirse ahí con el rey de Judá, y entonces Dios lo manda a Jeremías, dice, atate un yugo, uncite un yugo, y anda a pasearte por medio de ellos, ¿no es cierto? Ahí están en el Sheraton, todos ahí reunidos, entonces vos entrá ahí por el lobby con el yugo y paseate en medio de ellos, es decir, así van a ir todos a Babilonia, ¿no? Es decir, acepten el yugo de Nabucodonosor, acéptenlo por las buenas, ¿no? Ese es el mensaje, una acción simbólica. Pero no solo, porque además a Jeremías el Señor le dice, si hay un casamiento, no vayas a la fiesta. No te alegres con los que se alegran. Si hay un velorio, no vayas al velorio. Si se muere alguien, no entres al velorio. No llores con los que lloran. Desolidarizate de ellos. Es decir, su vida entera. Es decir, no es solo un gesto aislado, simbólico, puntual, sino una conducta. No solo, sino le dice, no tomes mujer ni tengas hijos. No te cases ni tengas hijos. El celibato del profeta, la vida celibataria del profeta, es decir, la vida misma del profeta es tomada así. En el caso de Oseas también, anda y casate con una mujer que ama a otro, ¿no? Es decir, el ministerio profético no se ejerce de 8 a 12, de 16 a 20. Es decir, no es un oficio ni una profesión, es una vocación que toma todo el ser, ¿no? Entonces, todo el ser del profeta está agarrado por ese ministerio, por su vocación. Manifiesta además que su actividad tiene un carácter esencialmente público. Es un hombre público, el profeta, ¿no? Él es. Entonces, dice allí, estas serán un signo. Tú serás un signo para la casa de Israel. Tú serás el ot, el signo que yo les mando. Así como Jonás fue un signo para los israelitas y el Hijo del Hombre, ¿no? Así. Entonces, las acciones son vistas por todos los destinatarios. El profeta entonces no trabaja en un laboratorio, sino frente a todo el pueblo. ¿Qué estructura tienen estas acciones simbólicas que hemos visto? Ahí, el cuadro completo suele tener por lo menos 3 momentos. La orden que le da Dios de ejecutar la acción, el relato, entonces el relato de la orden, es decir, que es de Dios, hijo de hombre, haz tal cosa. Segundo, el relato de la ejecución de la orden. Y en tercer lugar, la palabra que indica el significado. Hay varios relatos completos de eso, qué sé yo,
con los tres elementos. Pero en muchas ocasiones los relatos no comprenden más que el primero y el tercero. Le da la orden y después el significado. Se supone que el profeta ha ejecutado la orden. Pero en una literatura muy parecida a la literatura del escrito sacerdotal, normalmente aparecen estas dos cosas, ¿no? Extiende la mano sobre el mar para que... Y entonces Moisés extendió la mano sobre el mar y las aguas se separaron a la derecha e izquierda y el pueblo pasó. Entonces Dios dijo. Entonces, los tres elementos. Uno de los textos más célebres es, bueno, aquí por supuesto, en los de Ezequiel, ¿no es cierto? Vamos a encontrar uno terrible, que es el de Ezequiel 24, la muerte de su mujer. Porque aquí en algún momento le va a mandar que ya vamos a ver capítulo 12, que haga un bagallito con una muda de ropa y que se cargue con el latillo y que abra un boquete en la casa, en la pared y que se vaya. ¿No? Así vamos a verlo en el capítulo 12. Es decir, así va a significar entonces el final trágico de la ciudad de Jerusalén tomada por los caldeos. El rey Sedecías que intenta huir, que es apresado, ¿no? Pero después en el capítulo 24 dice, te voy a quitar la alegría de tus ojos y no vas a llorar, ni vas a vestirte de luto, ni vas a hacer duelo. Y si ese día se murió mi mujer. Entonces, la vida del profeta es un signo. Entonces, nada de llorar, ni de vestirte de luto. Y cuando la gente te pregunte, ¿qué sentido tiene esto que estás haciendo? ¿Por qué no haces luto por tu mujer? Entonces les dirás, vamos a llegar ahí, ¿no? Ven cómo las acciones simbólicas van tomando al profeta como tal hasta que en realidad es él el signo más. Y a veces no son solo acciones puntuales, sino que pueden durar mucho tiempo. Por ejemplo, Isaías 20, 1 al 6, demanda que ande desnudo y descalzo y recorra la ciudad de Jerusalén desnudo y descalzo. ¿No es cierto? Ahí ¿cómo se llama? El señor cardenal que vaya a anunciar de parte de Dios un mensaje. Anda desnudo y descalzo por la ciudad de Nueva York, no sé de dónde, ¿no es cierto? Mensaje. Bueno, el mecanismo de las acciones simbólicas es bastante sencillo. En primer lugar, el objeto, el material de la acción, por ejemplo, los cabellos de Ezequiel, aquí 5. Y aquí no tiene una relación directa quizás con lo que tiene que representar, que tienen que ver los pelos con bueno, quizás en el Evangelio no se te caerá ningún cabello de la cabeza sin que el Señor lo permita, ¿no? Bueno, pero aquí en Ezequiel, ¿no? Los cabellos, por analogía, representarían a los habitantes de Jerusalén, ¿no es cierto? Los habitantes de Israel. Y después, en cambio, el mimo ese, que es jugar a los soldaditos, sí que tiene relación más directa, ¿no? Puede ser también como que está más intelectualizada la acción, pero también tiene que ser muy concreta, clara, fuerte, como que se entienda la pregunta, y acá parece que en Ezequiel de los cabellos, todo esto está como en un tiempo más largo. Sí, de todas maneras va a suscitar la curiosidad de la gente de decir, ¿qué hace este loco, no? Porque de verlo al tipo así uno dice, este tipo está tocado, ¿no es cierto? Las cosas raras que hace. ¿Qué tipo raro este Ezequiel? Diría la gente, ¿no? ¿Qué querés decir con esto? Y entonces da la ocasión de que le explique, ¿no? Entonces, hay quien interpreta simplemente la conducta de Ezequiel como la de un trastornado, pero cuando uno se da cuenta de que es alguien que está queriendo transmitir un mensaje, entonces se pregunta por cuál es la realidad traumática que está queriendo manifestar, ¿no es cierto? Esa es la pregunta que nosotros nos vamos a hacer al final. Sí.
Esa pregunta me hacía yo, porque si uno lo escucha de Jeremías, ¿no? En Jerusalén, es claro lo que dice. Acepten el yugo de Babilonia, conviértanse para que la ciudad no sea destruida. Es claro lo que está diciendo. Y claro, aquello que él, o que Dios desea que haga quien escuche las Jeremías. Pero en este caso, en el caso de Ezequiel, no nos lleva a entender cuál es el impacto que hubo en la gente, porque qué sentido tiene decir a los deportados que Jerusalén va a ser destruida. Y que tampoco se nos dice claramente qué es lo que se busca en la gente, los que ven esta sección. De todas maneras, es suscitar la curiosidad de ellos para que pregunten y demás, pero no solo. Vamos a ver que la acción simbólica tiene otro sentido más, ¿no? Pero en primer lugar, entonces, uno ve en algunas acciones simbólicas, el objeto de la acción simbólica tiene relación con la realidad significada, ¿verdad? Por ejemplo, esto del asedio y demás. En otro, los pelos estos simplemente que se quema la tercera parte, otra tercera parte es cortada por la espada, otra se dispersa por los aires. Eso figura efectivamente lo que va a suceder a los israelitas esparcidos después. Por eso entonces todo puede servir de material para las acciones simbólicas del profeta, ya que los objetos en realidad van a cobrar el significado que el profeta les dé. El principio que está en la base de toda acción simbólica es el de la analogía, pero no siempre hay una relación directa con la realidad significada. Pero además, es interesante, la acción simbólica no es solo un recurso didáctico del profeta para transmitir un mensaje. Es también una forma de causar el efecto. A primera vista, estas acciones simbólicas parecen son parecidas a un acto de magia, digamos, ¿no? Es como quien hace el muñequito y le pone los alfileres, ¿no es cierto? Bueno, probablemente en su origen no haya una frontera muy clara entre el acto mágico y la acción simbólica de los profetas. La diferencia en realidad estaría en quién es el que le da eficacia, no es la exactitud con la que se realiza la acción, sino el Dios que le ha mandado realizar la acción, ¿cierto? Pero en la acción materialmente hablada, vista, digo, se parece bastante a los actos mágicos. Las acciones simbólicas, aquí hay un famoso estudioso, Georg Forer, en los años 50, por ahí estudió las acciones simbólicas. El profeta siempre tiene conciencia de que está realizando una acción simbólica en respuesta a una orden divina, primero, ¿no? La iniciativa viene del Señor. Y en todos los casos, en estos que hemos visto, ¿no es cierto? Se menciona siempre la orden que está al principio, ¿no? Al principio. El hecho, la acción simbólica se sitúa siempre en el contexto de una predicación, de un mensaje que siempre relaciona con Dios. El mago, en cambio, actúa por cuenta propia o por cuenta de quien le paga para que haga la cosa. Es decir, la magia intenta manipular a Dios, a la divinidad, para que produzca esto, ¿no? En cambio, el acto simbólico es una orden de Dios al profeta. En las acciones simbólicas, en segundo lugar, hay una palabra que explica el sentido. Su sentido no es del todo evidente, no siempre es tan claro lo que significa. Entonces hay una explicación. El acto mágico no, ¿no es cierto? Tercero, el objetivo de la acción mágica, como digo, es manipular a los dioses, utilizar las fuerzas divinas o las fuerzas demoníacas gracias a la exactitud con la que se realiza técnicamente la acción. En cambio, las acciones simbólicas de los profetas, como digo, son ejecutadas como cumplimiento a una orden de Dios y su resultado no depende de la exactitud con la que se ejecuten, sino del poder de Dios que lo envía. Sin embargo, la acción simbólica está dotada de eficacia. Es decir,
tanto con la palabra profética pronunciada en un oráculo como la acción simbólica realizada es eficaz, son eficaces. Por eso no hay que dejarlo hablar al profeta, porque una vez que habló, te jorobaste, ¿no es cierto? Ya está la palabra dicha, ¿no? Por eso se acuerdan que intentan agarrarlo a Jeremías y matarlo para que no hable, ¿no es cierto? Intentan quemar el libro que contiene sus palabras, ¿no? No solo porque desmoraliza, sino porque esa palabra produce un efecto, ¿no? La acción simbólica también, ¿no? La acción simbólica es a veces una manera para subrayar la palabra profética. La acción simbólica, al anunciar el mensaje, garantiza su realización. Porque Dios está en el origen de la acción, las cosas no pueden ser de otra manera. Por eso dice, yo, el Señor, lo digo y lo hago. Entonces, esa acción realizada allí en Babilonia, ¿cierto? Delante de estos, les va a mostrar a los exiliados que esto que está sucediendo en Jerusalén es obra de Adonai que castiga a los rebeldes, ¿no? Entonces, esa acción simbólica está poniendo ya en acto lo que no tienen televisión para ver lo que está pasando allá los judíos exiliados, pero lo tienen al profeta que representa externamente lo que Dios está a punto de realizar y de hecho realiza en Jerusalén y Judá. Perdón, capaz que me voy del marco del libro de Ezequiel, ¿no? Pero lo que usted dice que las palabras y de la acción simbólica de la eficacia, me venía a la mente Jesús en el cenáculo, ¿no? Cuando en la última cena dice las palabras y hace la acción simbólica, es como que dice, se lleva a su máxima plenitud de realización en la última cena, la eficacia de las palabras y del acto simbólico del pan y del vino. Claro, porque nosotros, hijos del nominalismo, hemos vaciado la palabra de la fuerza, ¿no? En la cultura contemporánea. Me da igual decirle cualquier cosa, prometerle no sé qué cosa, préstame $10,000, te los devuelvo mañana. Ya. No, en la antigüedad, incluso entre nosotros, no era así. ¿Cierto? Te doy la mano, te prometo algo y eso es palabra sagrada. ¿Cierto? Nadie me va a impedir hacer todo lo que yo pueda por cumplirla. Es decir, hay un compromiso con la palabra dada y la palabra tiene una eficacia, ¿no es cierto? Y en el Oriente también, ¿no es cierto? Yo digo, desde hoy vos sos mi benami, ¿no es cierto? Mi hijo de mi tío, ¿no? Tratado de benami entre los beduinos. Y eso es así, es decir, desde ahí yo le llamo, mis hijos le van a llamar tío Marcelo, y es el tío Marcelo. Es el tío Marcelo, mucho más que si fuera de mi sangre, mucho más, porque la palabra tiene eficacia, ¿no? La adopción, por ejemplo, ¿no? La adopción es realmente mi hijo. Sí, bueno, yo no lo he engendrado, no tiene mi ADN, es realmente mi hijo. La palabra tiene más fuerza que la biología en la cultura del Antiguo Oriente. Y entre nosotros también en el campo y en los tiempos de nuestros abuelos era así. Eso de hacerte firmar un papel. Vas a firmar un papel. ¿Cierto? Firmar un papel. No, la mano es suficiente. ¿Cierto? La palabra. Entonces, la eficacia de la palabra también en este caso, ¿no? Bueno, sí. Listo. Tiene su eficacia porque es mandado por Dios. Exacto, eso es, exactamente. Es la orden, es el Dios que las ordena, las que le da eficacia. Sí. Por eso decimos son al mismo tiempo representación
de una acción de Dios, pero son representación en el doble sentido, digamos. Es decir, reflejo de algo que Dios, y además la ejecución tiene un aspecto dramático fuerte, no son solo teatro callejero, digamos, sino que son, por eso ponía la comparación con las acciones mágicas, ¿no? Porque tienen una entidad y una eficacia. Entonces, no solo expresan algo, sino que producen algo. Porque el que más me lo profeta que tiene acciones raras. Hasta ahora sí, sí. La palabra era contundente. Y por menos gesto, pero era más la palabra. Ya, pero también era raro, digamos, en el sentido ese, ¿no es cierto? No iba a las fiestas, no iba a los velorios, no se casaba. Dice, ¿y este? ¿Qué le ha picado? ¿No es cierto? Entonces, y bueno, precisamente porque con su vida también, y después me sale con el yugo ese allí, o se agarra la faja y la mete en el río, y que se le pudre, y todas esas cuestiones, ¿no? Es decir, aquí, claro, es como hay más acciones simbólicas y son más raras las de Ezequiel. Que va el rey cuando se apodera de la que se va a ir a hacer un cuento de un hombre que tiene el rey dice, ¿quién es esto? Claro, es el Natán con David. Va el profeta para que se arrepienta el rey que ha hecho. Claro, pero en ese caso son, primero que no son acciones simbólicas, sino que era una especie de parábola que les cuenta, ¿no? Para que el rey. Y son una invitación a la conversión. En este caso son simplemente la expresión externa del juicio de Dios, ¿no? Porque, y se dirigen, como decía Gabriel hace rato, son a los exiliados para mostrarles lo que Dios está haciendo. Casi es una transmisión en directa de lo que está sucediendo en Jerusalén, ¿no? Y están aquí en el encabezado de los capítulos 4 al 24. Vamos a ir leyendo, después nos vamos a dar cuenta de cuáles son las, digamos, las razones de esta conducta de Dios para Israel, ¿no? Para Israel. Bueno, más sobre las acciones simbólicas. Aquí valdría la pena indagar un poquito más, por supuesto, sobre eso, ¿no? Entonces nos hemos encontrado, fíjense, con varias novedades, ¿no es cierto? No solo, digamos, la cuestión de la revelación, no solo como un discernimiento de los acontecimientos históricos así, sino que además está alimentado de un contacto especial con la divinidad, las visiones, y una meditación particular de la palabra de Dios ya escrita en los textos, ¿no? Entonces está la historia, la experiencia mística de Dios y la meditación de la palabra escrita. Todo eso entra en juego en la vida del profeta. Y en la expresión externa también vemos, ¿no?, más novedades, no solo los oráculos, sino que las acciones simbólicas van tomando también una presencia mayor en Ezequiel, ¿verdad? Bueno, podríamos ver entonces algún capítulo más del libro, el capítulo 6. Oráculos contra las montañas de Israel, las montañas, o los montes. ¿Cómo empieza? La palabra de Yahvé fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Dirás, monte de Israel, escuchad la palabra del Señor Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a los montes, a las colinas, a los barrancos y a los valles. He aquí que yo voy a hacer venir contra vosotros la espada y destruiré vuestros altos. Vuestros altares serán levantados,
Vuestros braseros de incienso serán rotos, haré caer a vuestros habitantes acribillados delante de vuestras basuras. Pondré los cadáveres de los israelitas delante de sus basuras y esparciré sus huesos alrededor de vuestros altares. En todo lugar donde habitéis, las ciudades quedarán en ruinas, y los altos serán devastados, de forma que vuestros altares queden en ruinas, como cosa culpable. Vuestras basuras sean destrozadas y aventadas, vuestros braseros de incienso hechos pedazos, y aniquiladas vuestras obras. Traerán la víctima en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Yahvé. Eso, está ahí, paremos, ¿cierto? Fíjense cómo termina el oráculo, este es uno de los finales, ¿no? Del oráculo. Y sabrán que yo soy Adonai. Es decir, para que sepan, entonces, cuando esto se cumpla, sabrán que yo soy Adonai, o sabrán que soy yo, Adonai, el que ha hecho eso que acabo de decírselo, ¿no? Entonces, esta fórmula de reconocimiento que se llama en la exégesis, ¿no es cierto? Fórmulas de reconocimiento. Fíjense entonces contra los montes de Israel. En primer lugar, ya los montes tiene la montaña, el monte tiene siempre una significación mítica, arquetípica, ¿no es cierto? Las montañas como en lugares altos, siempre nos representamos a Dios arriba, bueno, entonces el lugar como más cercano a la divinidad, ¿no es cierto? A veces están perdidas las cumbres entre las montañas, no se ve el límite entre el cielo y la tierra, entonces una especie de representación arquetípica. Porque digo arquetípica porque en todas las culturas hay como digamos, una concepción de esta realidad, ¿no? Tanto que incluso se divinizan incluso las montañas, ¿no? Entre nuestras culturas locales, los Apu, ¿no? El Apu es el monte, ¿no es cierto? Y es la divinidad que custodia ese monte, ¿no? Lugar también de contacto con la divinidad, se sube al monte para estar con Dios, y eso también en Israel. Pero además es el lugar donde se sitúan los santuarios de las distintas divinidades locales, ¿sí? Que precisamente porque están esparcidas por todo el país, no están bajo el total control de la religión oficial, digamos, de la capital, ¿no es cierto? Ezequías primero, Josías después, hicieron todo un esfuerzo de centralizar el culto a Adonai para garantizar la pureza de esa liturgia y de la doctrina que allí se imparte, ¿no es cierto? Controlada por digamos, los teólogos del reino, ¿no? En el centro, en Jerusalén. Pero eso no fue tan eficaz como habría deseado el rey, ¿no es cierto? De hecho, se ve hasta entrado el siglo VII, todavía un montón de santuarios locales en funcionamiento en Palestina, ¿no es cierto? Así que no ha sido tan eficaz el decreto de Ezequías primero y de Josías después. Entonces, los montes, las montañas, las barrancas, son también entonces los lugares de los cultos idolátricos de Israel, en Israel. Y eso entonces es lo que aquí se anuncia. Estos montes que han quedado contaminados con la idolatría van a ser destruidos, ¿no es cierto? Por la espada. Como contrapunto a este capítulo 6, vamos a leer después ya en los capítulos 35 del libro el anuncio de la salvación para estos montes, ¿no? 35 y 36, contra los montes de Edom y en favor de los montes de Israel. Pero eso lo veremos en la segunda parte, ¿no? Entonces, hasta aquí esto de los montes. Y dice también, habla de los ídolos, ¿no es cierto? A los ídolos, montes, colinas, barrancos, valles, altosanos. Vuestros altares serán devastados, vuestras estelas, es decir, siempre había una
un símbolo de la divinidad masculina y un símbolo de la divinidad femenina, ¿no? También al mismo Yahvé se lo ha representado así también, Yahvé y su señora, su Aserá. Pero aquí se trata entonces de cultos populares, espúreos, digamos, ¿no? Entonces arrojaré vuestros caídos entre vuestras basuras. Versículo 4. Hay una notita en la Biblia de Jerusalén que dice, habla de los, en otros lugares se habla de los sikusim, los horrores, los monstruos, el lilim, dicen también en Isaías y en los Salmos, los dioses falsos, la vacuidades, pero aquí se usa el término gilul, gilulim en plural. Es decir, gil es algo redondo, ¿no? Pelotitas, casi como la bosta de las cabras, digamos, ¿no es cierto? Es decir, sería estricta, digamos, literalmente bolita de mierda, sí, así, literalmente, ¿no? Eso sería. Entonces, un insulto, ¿no es cierto?, a los dioses que son eso. Esos son los dioses a quienes ellos pretenden rendir culto. Son gilulim. Vuestras basuras, traduce elegantemente la Biblia de Jerusalén, pero es más fuertecito que basura, ¿no? La Biblia está emparentado con la raíz galal, rodar, y con el sustantivo gelal, porquería, excremento, vulgarmente. Debía expresar el carácter repelente de los ídolos. Algo que da asco, que tiene mal olor. Bueno, así entonces anuncia el castigo ya no solo a la ciudad de Jerusalén, como los capítulos 4 y 5, sino al país de Judá, lleno de estos santuarios idolátricos. Y los versículos 8 y siguientes, cuando sean dispersados por los países, los dejaré entre las naciones, y les dejaré entre las naciones algunos supervivientes de la espada, y estos supervivientes se acordarán de mí en las naciones en las que estén deportados, esos a quienes yo haya quebrantado el corazón adúltero que se apartó de mí, es decir, haya provocado el arrepentimiento, y los ojos que se prostituyeron detrás de sus basuras. Se horrorizarán de ellos mismos por las maldades que habían cometido, por todas sus abominaciones. La gracia del arrepentimiento, digamos, pero ya cuando ya ha pasado la catástrofe. Y sabrán que yo, Adonai, no les había amenazado en vano con todos estos males. Que iba en serio. Iba en serio lo que les decía. Entonces se darán cuenta y se arrepentirán hasta las lágrimas. Esa sería la traducción. Los pecados de Israel, dice al final el capítulo, ¿verdad? Se habla entonces aquí también, dice, bate las manos, patalea, lanza ayes, es decir, gestos de duelo, ¿no es cierto?, de llorar a gritos, con esta expresión desaforada de tristeza, por las execrables abominaciones de la casa de Israel, que van a caer por la espada, la guerra, el hambre y la peste. La espada es la guerra, el hambre y la peste. El que esté lejos morirá de peste. El que esté cerca caerá a espada. El que quede y el sitiado morirán de hambre. Sí, porque yo voy a desahogar mi furor en ellos. Y sabrán que yo soy Adonai. Fíjense que todo va en orden a este reconocimiento por las buenas o por las malas. Como no han ido por las buenas, bueno, por las malas. Cuando sus caídos queden allí, ante sus basuras, alrededor de sus altares, es decir, han probado que no son dioses porque no han sido capaces de salvar. Allí van a estar tirados, ¿no? Sus basuras, alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en la cima de todos los montes, bajo cualquier árbol verde o cualquier encina frondosa, donde quiera que ofrecen aroma suave a todas sus basuras. Extenderé mi mano contra ellos y dejaré este país desolado, desde el desierto hasta Riblá, es decir, desde el sur hasta el norte, en todas sus comarcas,
Y así sabrán que yo soy Adonai. Es como el estribillo de Ezequiel, han visto, ¿no? Desde el sur hasta el norte, ¿no? Ribla es allá en el norte, el punto más septentrional de la Palestina, dice, ¿ves? Y el desierto, la frontera meridional. Bueno, así entonces el panorama que se avecina. Finalmente, este texto bien denso del capítulo 7. Vamos a leer el capítulo 7. Alguien que lo lea. Una traducción, bueno, más o menos traducción. Había que leerlo en hebreo para escuchar cómo suena. ¿No? Ketzba, a Ketzba. Alguien que lea, por favor. La palabra de Yahvé fue dirigida a los términos. Hijo de hombre, di, así dice el Señor Yahvé a la tierra de Israel. El fin. Llega el fin sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora es el fin para ti. Voy a desencadenar mi cólera contra ti, para juzgarte según tu conducta y pedirte cuentas de todas tus abominaciones. No tendré para ti una mirada de piedad. No te perdonaré, sino que te pediré cuentas de tu conducta. Aparecerán tus abominaciones en medio de ti, y sabréis que yo soy Yahvé. Eso, primer oráculo entonces termina y sabréis que llega el fin. Aquí se habla de Ket. Ket es el fin. El fin es el final de algo, ¿no? Ket. Ket. Lo vamos a ver también en otros profetas. Si ustedes leen Amós, por ejemplo, hay todo un juego de palabras entre Ketz, Kaitz y Ketzin. Es decir, Kaitz, el calor del verano, Ketz, el final, son también los higos, el fruto del verano. Y la palabra es Ketz, significa fin, el fin del año, el verano, ¿no es cierto? En un esquema de año nuevo otoñal, lógicamente. ¿No? Primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, el tiempo de la cosecha, ¿no? Bueno, el fin, así, no solo habla del fin, se usa otras expresiones ahora en los otros oráculos. Así dice el Señor Yahvé. Desgracia única. Ya viene la desgracia. Es decir, el fin será un fin desgraciado. Sí. Se acerca el fin se acerca, vigilante sobre ti. Es ya inminente. Te llega el turno, habitante del país. Habitante del país. Ajá. Llega el tiempo, está cercano el día. Consternación que no ya hurra en los hombres. Claro, no habrá hurra, gritos de alegría, sino consternación, gritos de tristeza, de angustia, de luto, de duelo. Ahora voy a derramar sin tregua mi furor sobre ti y a desahogar mi cólera en ti. Voy a juzgarte según tu conducta y a pedirte cuentas de todas tus abominaciones. No tendré una mirada de piedad, no perdonaré, te pediré cuentas de tu conducta. Tus abominaciones aparecerán en medio de ti y sabré que yo soy Yahvé, el que hiere. Eso, que el que hiere soy yo. Es decir, ahí te vas a dar cuenta de que venía en serio. Ahora el tercero. He aquí el día, el que viene. Sale el turno, la vara está florida la insolencia. Se ha erguido la violencia para hacerme vara de maldad. Ha llegado el momento, está cercano el día. No se alegra el comprador, no se entristezca el vendedor, porque la ira es contra su multitud. El vendedor no volverá lo vendido, mientras viva entre los vivos, pues la ira contra toda su multitud no será revocada, y nadie por su iniquidad tendrá seguro su vida. Se tocará la trompeta, todo estará a punto, pero nadie marchará al combate, porque mi ira es contra toda su multitud. Eso. Entonces, Ketzba, a Ketzba. Fin.
El fin ha llegado el fin, primero, ¿no? Versículo 2, versículo 6. Fin, es el fin ha llegado, es el fin, puede ser, ¿no? Aquest va. Y después en el versículo 7, va a et, ha llegado el tiempo ha llegado, el tiempo oportuno, el momento ha llegado. Karov ayom, se ha acercado o está cerca ya el día. Karov ayom. ¿Qué día? El versículo 10, hine ayom, aquí, ahí lo tienen. Ha llegado el día del Señor, ¿no? Yom Adonai. Esta expresión del día del Señor tiene una historia larga, me parece un origen cultural, ¿no es cierto? Es el día de la liturgia, de la manifestación de la potencia soberana de Dios, además el día de la victoria de Dios, la victoria primordial del Dios que hace el cosmos sobre el caos, que vence al caos, la fuerza del caos, pero también la victoria sobre los enemigos. Pero ya en la boca de Amós cambia de sentido. Si ustedes leen Amós 5, él ha esbozado este tema del día del Señor como el día del juicio. Y un día de un juicio no de luz, sino de tinieblas, es decir, terror para aquellos que no han observado la alianza, que no han obedecido al Señor. Y en el libro de Sofonías queda claro que es el dies ire, dies ila, es decir, el día aquel es un día de cólera. Y aquí aparece como más claramente también eso, ¿no es cierto? Será día de ira. Entonces aquí le describe en los versículos 15 y siguientes en qué consiste esa ira del Señor. 15 al 27, fuera está la espada, en casa la peste y el hambre. Bueno, como ven, aquí terminamos. Se trata entonces de un panorama tremendamente sombrío. El futuro que le espera a Jerusalén, habitantes del país, habitantes de la ciudad, ¿no es cierto? Y les anuncia hacia sus propios compatriotas que esperaban un pronto retorno. No se hagan ilusiones, esto viene para largo, esto es el fin del reino de Judá y del reino de Israel. A la tarde vamos a estudiar los capítulos 8 al 11. Vamos a ver algo sobre la visión también, un detalle más sobre las visiones, porque aquí está la segunda gran visión del libro, que está emparentada con la primera, y la partida de la gloria, denuncia de los pecados que ve en Jerusalén, y la partida, la marcha, el abandono de Jerusalén por parte de la presencia divina. Entonces, si pueden, lean los capítulos como para que los expliquemos. Muchas gracias. Muy bien.